Pero cuando las llamas se apagan comienza otro desafío. ¿Cómo se recupera un territorio quemado? ¿Hay que reforestar? ¿Hay que dejar a la naturaleza que siga su curso? ¿Volveremos a ver los mismos bosques que ahora hemos perdido? Son muchas preguntas y otras que le voy a trasladar a nuestra invitada, Ana Belén Noriega, que es decana presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, entiendo que para una persona que tiene tanto contacto con el monte, que está viendo lo que está ocurriendo en España, debe ser, bueno, para todos lo es, ¿no? Dolorosísimo, pero para usted también lo estará viviendo de una forma muy especial, Ana. Pues estamos viviéndolo de una manera personalmente, yo como forestal, como amante del bosque y del monte, lo vivo desde la tristeza, a veces un poco desde la desesperación de ver que esto no para y desde la preocupación absoluta porque desde esta profesión se trabaja en que esos montes puedan estar vivos, en que esos montes tengan unas condiciones adecuadas y nos topamos siempre muchas veces con la inacción, bien no hay planificación, bien no hay, cuando esta planificación existe, no están los recursos económicos para llevarla adelante. Es muy cuando hacemos una planificación forestal, se hacen planes especiales a 5 o 10 años en que hay que ir haciendo, porque la planificación se hace a 40 años, se hace a mucho espacio. O sea, una planificación no haces para un plan de 5 años, la haces para mucho tiempo. Y esos planes luego los planes de gestión, hay que hacerlos para gestionar. Entonces, si en esa gestión, esos planes no tienen la columna que decimos de la derecha del presupuesto y los fondos disponibles para que ese presupuesto se ejecute, pues es la pescadilla que se muerde la cola. No se hace nada, no hay empleo, no hay personas que vayan a ejecutar esas acciones, esas labores que hay que hacer en ese monte, esos estudios, esos cuidados, y por lo tanto no avanzamos. Llegamos luego al momento verano y al momento de emergencia, al momento de incendio. Cuando ya prende, ahí ya es tarde. Ahí ya es tarde porque venimos diciendo hace tiempo que estos fuegos pueden extenderse casi de lado a lado de la península y es que está pasando, está aumentando cada vez más los puntos, los focos y cada vez los focos más grandes y claro, esto para nosotros es tristísimo como colectivo, todos los que trabajamos en el sector forestal, nosotros somos ingenieros forestales, está todo el rango de personal que estamos trabajando y las poblaciones sobre todo, y ya por encima de todo esto, las personas que están viviendo en estos espacios, por encima de todo lo demás. Bueno, al final es que efectivamente hemos tenido que lamentar muertes que se han producido en estos incendios registrados este verano en distintos puntos de nuestro país. Hay vidas humanas, hay daños, vivencias que se van a ir ya y también ese daño al monte, al medio ambiente. Ana, sí. ¿Cuál es el primer paso después de extinguir, de que un incendio arrase todo a su paso? Pues lo primero es volver a mirar a las personas que viven en esos entornos. Lo primero es ver qué ha pasado en esos pueblos. Lo primero que vamos a hacer es esos entornos. Has visto que ha habido que intervenir muchísimo, Nieves, en proteger a las personas, a las poblaciones, porque se están metiendo los fuegos en las poblaciones. Se meten en las poblaciones porque no tenemos los planes de autoprotección ni redactados en muchos casos, ni implementados, ni aplicados, Con lo cual, esa autoprotección que podría dar un poco respiro tanto a la población, porque están actuando fuera las brigadas, los bomberos forestales están actuando fuera, y tu pueblo está protegido porque tienes una franja amplia que protege tu pueblo, eso no está pasando, con lo cual esa continuidad vegetal en el pueblo. Lo primero es ver qué ha pasado en esos pueblos, si esas conducciones de agua han sido afectadas, muchos de los materiales que van por debajo de los pasos de agua y tal, son materiales que se funden con el fuego, por lo tanto hay que ver esas captaciones de agua si siguen llegando al pueblo, hay que ver si se han cerrado pistas, si hay zonas donde hay peligro porque por derribo de muros, cerramientos que se han abierto tanto para el ganado como cerramientos cinegéticos que se han abierto y que hay que procurar cerrar. Hay que tener cuidado con las tierras que a veces que se desplazan, cenizas e incluso daños que han hecho por los propios trabajos de extinción. Entonces hay que también retirar
los obstáculos que impidan acceder al monte. Hay gente todavía, el ganado, tiene por el ganado disperso, tiene que poder acceder a los pastos en la zona donde puede tener a su ganado en extensivo. Entonces, hay que reparar todas esas captaciones de agua, los cerramientos, todas esas infraestructuras que son claves para la vida del día a día de los pueblos. Y una vez que ya tenemos esto, ya tenemos que empezar a mirar. Y lo primero que tenemos que mirar es mirar al suelo. El suelo. El suelo va a ser el elemento que sujeta todo. Sujeta la vida, tanto la fauna como la flora, incluso los microorganismos que viven en el suelo, todos los organismos que viven en el suelo. Hay que mirar qué ha pasado con ese suelo, que es nuestra base. El suelo, sí, tenemos que evaluar durante el primer año la severidad del daño que se le ha causado al suelo y ver si tenemos capacidad de regeneración natural de esta zona. Claro. Entonces, tenemos que ver si las especies que teníamos allí pueden rebrotar de cepa, como decimos, de esas raíces, como robledales, por ejemplo, que pueden brotar, o los alcornoques, encinas. Y luego tenemos que ver también, esos suelos también son reservorios, son depósitos de semillas. Entonces, hay que ver también si ese incendio ha podido quemar esas semillas o esas semillas, si es un fuego que ha pasado más rápido, ha quemado capas, pero las semillas siguen ahí. Entonces hay que ver qué capacidad de regeneración tenemos, ¿de acuerdo? Entonces también es muy importante tener en cuenta también la desaparición de esa cubierta vegetal, también exponer al terreno a que la lluvia y el viento incidan. Entonces el suelo empieza a sufrir pues la incidencia de las primeras lluvias de otoño que puedan venir, va a empezar a golpear ese suelo, esas cenizas. Hay que utilizar tratamientos que podamos picar, triturar materiales que tengamos en la zona y expandir capas de material triturado que amortigüen el golpeteo ese y el destrozo que pueden causar las lluvias y que no pongan en marcha todas esas cenizas que tenemos ahí, las cenizas que poder tenerlas contra el suelo y que no se laven, que no se las lleve el agua. Eso es muy importante porque las lluvias de otoño vendrán. Claro. Entonces, claro, aumenta la escorrentía, la infiltración disminuye porque está colapsado el terreno, entonces el agua en vez de infiltrarse y irse hacia los acuíferos, corre por la superficie. Esa es una parte muy importante que provoca erosión y provoca pérdida del suelo. Claro, entonces, esa es la primera parte. Ana, la ceniza entonces es dañina, se impacta directamente el agua contra el suelo, ¿estoy entendiendo? No, lo que tenemos que evitar es que la lave, prácticamente. O sea, al golpearla, el golpeteo hace que se lleve, o sea, que se incide directamente. El agua en la ceniza la va a arrastrar, se la va a llevar, la va a mojar, se la va a llevar. Entonces lo que tenemos es que ponerle una capa por encima para que el golpeteo incida sobre esta capa que hemos puesto por encima y que dé tiempo a que infiltre un poco el agua, empape y vaya entrando. Claro, si no, lo que hace y además es un material finísimo, la ceniza soplas y se la lleva, ¿sabes? Soplas cuando está cuando está seco y si no el agua la disuelve, es un material tan fino que se arrastra en las primeras gotas, vaya, se la lleva. Entonces hay que procurar parar eso y luego ver qué es lo que necesitamos hacer para pues, por ejemplo, con la madera quemada, ¿no? Tenemos que hacer después con esa madera quemada. La dejamos, nos la llevamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sabes? Hay cosas que hay que ir viendo cómo regenerar. Porque esta madera quemada pues también nos va a servir luego pues tiene nutrientes dentro, pero claro, también hay madera también para que la zona pueda vivir, si son zonas donde había extracción de madera, por ejemplo, pues esa madera ha perdido muchísimo valor, el valor económico de esa madera ha bajado muchísimo. Luego hay algunos árboles también que son peligrosos porque están quemados y hay que retirar, están quemados completamente. Otros no, otros están quemados por fuera, pero por dentro pueden luego, veremos que rebrotan las copas pueden estar soflamadas, es decir, que viene el fuego de abajo para arriba, pero en la siguiente primavera pueden volver a brotar las copas. Para que un árbol viva, o una planta viva, necesita hacer la función fotosintética, necesita coger la energía de la luz del sol y transformarla en energía, en nutrientes y hacer la función de la fotosíntesis. Si un árbol no tiene, un pino, imagínate, o una encina, no tiene hojas, no puede hacer la función fotosintética, por lo tanto no puede nutrirse. Claro. También los nutrientes también los cogemos del suelo, de las raíces, pero necesitamos ese ciclo que es el vital para las plantas, y si no se puede realizar, pues el árbol no es viable. Entonces eso también hay que valorar todas estas cosas, que rebrote y hasta empezar a hacer acciones un poco más
activas, digamos, sobre el terreno, como replantar o demás, hay que esperar un año hasta el año siguiente, hacia el otoño del año siguiente, para empezar a hacer cosas más activamente que no sean labores de preparación de ese terreno. Claro, es verdad que la fertilidad depende de la intensidad del fuego que haya arrasado esa zona, si se han conservado efectivamente esas semillas en el subsuelo, y hay que hacer un análisis exhaustivo de todo el daño que ha provocado el fuego en la tierra, a ver si hay vida, si realmente hay que esperar para esa reforestación, porque claro, como estábamos apuntando, pues no depende, ¿no?, de las circunstancias. Entiendo que también del estilo de las especies que hay en esa zona, del tipo de suelo, son muchísimos factores, Ana. Correcto, y también donde estamos. Imagínate, no es lo mismo una zona que es más o menos llana que una pendiente potente, una pendiente grande. Tienes que actuar, cuando empiezas a tener pendientes, las pendientes la restauración de la cubierta vegetal en una pendiente es muy importante, porque lo que decimos nosotros cuando no hay cubierta vegetal, lo que decimos es que el suelo se lava porque se lleva todo. Entonces, al llevarse todo, también arrastra. Siente que va a arrastrar todos los materiales que hay finos, pero siente que va a arrastrar es el barro, es la tierra, que es lo que nos ha pasado cuando viene una gran riada, arrastra barro. Cuando está bien sujeto un suelo, tenemos las capas de vegetales encima, eso está sujetando. Simplemente con que haya vegetal, una capa vegetal, arbusto y arbórea, las dos capas tendremos, y la capa también, los pastos también frenan la velocidad del agua e impiden que arrastre los materiales. Entonces, esto es muy importante, restaurar esa capa, más cuanto más zonas en pendiente tenemos. Luego hay técnicas que se hacen, que son fajinas, que vas haciendo como fajas, vas haciendo como pequeñas terracitas con los materiales que tienes por allí, eres como pequeñas terracitas, es como barandillitas de terraza, digamos, que van sujetando los materiales. Eso en la tierra, y luego en los cursos de agua se hacen las albarradas, que son como pequeños diques para que vayas escalonando la caída de esos materiales de arrastre, que se vayan quedando por escalones y no para un escalón y no baja al siguiente. Entonces, ir modulando, que no vaya arrastrando, y que podamos seguir teniendo, pues, en los pueblos y en las ciudades, agua limpia, y agua, que son las aguas que nos están proporcionando estos montes. En ciudades como Madrid, si no tuviéramos la Sierra de Guadarrama, no tendríamos el agua que tenemos. Bueno, conteniendo a través de esos materiales, pues efectivamente, con esa gestión, que las lluvias que arrastran cenizas, la tierra, a los ríos, a los embalses, pues eso causa muchísimo daño ambiental. Entonces, el trabajo previo, y qué importante es la prevención y la previsión, que de eso estábamos hablando. Qué lástima que se vaya tantísimo dinero a extinguir fuegos, cuando ese dinero es tan útil en la prevención de esos fuegos, si se invierte de una forma adecuada, que es lo que ahora todas las voces están diciendo. ¿Por qué, no? ¿Por qué no se hace antes? Esto es una lástima. Es una lástima, Nieves, es una lástima porque también la ciudadanía tiene que estar concienciada. Ahí es un reto, porque nosotros ahora, el dinero que se invierte en esta planificación, esta gestión activa de estos espacios, no solo para prevención de incendios. Ahora, claro, nos encontramos con la emergencia y pensamos en el incendio, es lo primero que se nos viene a la cabeza. Pero para mantener esos espacios vivos, que tengan la biodiversidad adecuada, que nos estén dando los servicios que nos dan habitualmente, como esa fijación de CO2, que están reteniendo el CO2 que nosotros emitimos en las ciudades y la industria con nuestros coches y tal, lo están reteniendo. Los árboles lo filtran, se lo quedan, cogen CO2 de la atmósfera y nos devuelven oxígeno. Ese trabajo, no hay filtro que lo haga, tienen que ser los árboles. Lo mismo vamos a nuestras ciudades, donde tenemos espacios, por no hablar de la mitigación también del cambio climático en general, no solo la absorción de CO2, sino esa bajada de temperaturas en la superficie, porque los árboles, la sombra que proveen es una regulación térmica importantísima. En las ciudades vamos buscando los refugios de los árboles, porque los necesitamos, y en el campo tú ves los rebaños y demás, que están buscando la sombra. Bueno, pues tenemos algunas políticas, por ejemplo, europeas, que es la política sobre los pastos y demás. Te puedes imaginar que en Europa no consideran, tú haces de la proyección de una copa en un pastizal, la proyección de una copa a un árbol, eso consideran que ese terreno no te lo admito como pasto, no te lo voy a, digamos, a subvencionar o ayudar porque tienes un árbol encima. ¿De dónde se van a meter las vacas si no es debajo de ahí? ¿Dónde se van a meter las ovejas? Si es que cuando la gente con corbata no ha estado nunca en el campo y opina sobre esto, pues yo creo que eso es lo que se llama coeficiente de admisión
coeficientes de admisión de pastos. Está protestadísimo esto. Y sobre todo desde el sur, imagínate, Italia, España, Grecia, que ¿dónde está? Si no tienes esos refugios para el ganado, que tú haces una foto en verano y están todos metidos debajo de las sombras. Normal. Como cualquier ser vivo. Normal, refugios climáticos y que la gente, la película todos. más absurda, ¿no? Son seres vivos y necesitan, pues eso, esa protección. Ana Belén Noriega, estaríamos aquí charlando con usted muchísimo tiempo, porque es que además es muy interesante, decana presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Mucho ánimo, veremos cómo se van desarrollando también los acontecimientos que vengan. Se habla de un pacto de Estado y hay ayudas, pero ya las ayudas son para poder mitigar todos esos daños. Lo que queremos es que no los haya. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Nieves, por darnos voz. Buen día.